siempre he creído que el cariño se cocina a fuego lento. Por eso, cada primer viernes del mes, pongo la mesa con esmero, mantel de lino, servilletas de tela que aún conservo del ajuar, y ese estofado de ternera al vino que a Damián siempre le recuerda a su infancia. Era una costumbre nuestra. Íntima. Pequeña. Y yo la defendía como si sostuviera con ella los últimos hilos de una familia que, sin avisar, se fue deshilachando. Eran las 6:30 cuando sonó el móvil. Lo tenía en la repisa, entre el pan recién cortado y una ramita de tomillo. El nombre de Damián iluminó la pantalla y, sin pensarlo, sonreí. Pensé que llamaba para pedirme el flan de huevo que tanto le gustaba o quizá para avisarme que vendrían los niños también. Hola, mamá, dijo, con ese tono que usa cuando quiere suavizar algo. Oye, al final no vamos a poder ir. Paula está un poco mal, algo en los senos nasales, no sé. Mejor lo dejamos para la próxima semana, ¿vale? Miré la olla burbujeando en la cocina. Sentí el aroma envolviéndome, como si aún tuviera sentido. Oh, pobrecita. Claro, que descanse, respondí, con una calma que no reconocía como mía. Ya está descansando, murmuró él. Después de una disculpa fugaz, colgó. Ni un, lo siento, mamá, ni un, te llamo luego. Apagué la estufa. Serví una ración para uno. Me senté frente al plato humeante, sin encender la vela del centro. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que ya no acompaña, ese que cae como un manto sobre lo que alguna vez fue hogar. Masticaba despacio, mirando las servilletas dobladas que nadie iba a usar. Pensé en cómo el cariño, como la comida, se enfría si no se cuida. Y me pregunté, sin decirlo en voz alta, cuántas veces más iba a justificar ser invisible para mi propia familia. Fue entonces cuando sonó el segundo aviso en el móvil, y mi mundo volvió a detenerse. Siempre he creído que el cariño se cocina a fuego lento. Por eso, cada primer viernes del mes, pongo la mesa con esmero, mantel de lino, servilletas de tela que aún conservo del ajuar, y ese estofado de ternera al vino que a Damián siempre le recuerda a su infancia. Era una costumbre nuestra. Íntima. Pequeña. Y yo la defendía como si sostuviera con ella los últimos hilos de una familia que, sin avisar, se fue deshilachando. Eran las 6:30 cuando sonó el móvil. Lo tenía en la repisa, entre el pan recién cortado y una ramita de tomillo. El nombre de Damián iluminó la pantalla y, sin pensarlo, sonreí. Pensé que llamaba para pedirme el flan de huevo que tanto le gustaba o quizá para avisarme que vendrían los niños también. Hola, mamá, dijo, con ese tono que usa cuando quiere suavizar algo. Oye, al final no vamos a poder ir. Paula está un poco mal, algo en los senos nasales, no sé. Mejor lo dejamos para la próxima semana, ¿vale? Miré la olla burbujeando en la cocina. Sentí el aroma envolviéndome, como si aún tuviera sentido. Oh, pobrecita. Claro, que descanse, respondí, con una calma que no reconocía como mía. Ya está descansando, murmuró él. Después de una disculpa fugaz, colgó. Ni un, lo siento, mamá, ni un, te llamo luego. Apagué la estufa. Serví una ración para uno. Me senté frente al plato humeante, sin encender la vela del centro. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que ya no acompaña, ese que cae como un manto sobre lo que alguna vez fue hogar. Masticaba despacio, mirando las servilletas dobladas que nadie iba a usar. Pensé en cómo el cariño, como la comida, se enfría si no se cuida. Y me pregunté, sin decirlo en voz alta, cuántas veces más iba a justificar ser invisible para mi propia familia. Fue entonces cuando sonó el segundo aviso en el móvil, y mi mundo volvió a detenerse. Esa noche no dormí. Preparé una tetera entera de manzanilla, pero ni una gota me calmó. En vez de eso, abrí el portátil. Entré en mi cuenta bancaria y comencé a revisar los movimientos uno por uno. No solo era el faro.
Había más. Una membresía de gimnasio que nunca contraté, facturada en un centro de pilates en el centro. Una suscripción premium a una plataforma de cine internacional que no veía. 3 pedidos de auriculares, todos enviados a una dirección que no era la mía. Compras semanales de supermercado en una cadena a la que jamás he entrado. Y vuelos. 2 billetes a Tenerife en primavera. Fechas que coincidían, ahora lo recuerdo, con las fotos que Paula subió de su escapada de pareja. Esa misma semana no respondieron a mi mensaje por el cumpleaños de Clara. Clara. Ese pensamiento me dolió más que cualquier cargo duplicado. Mi nieta cumplía 9 años. Yo me enteré 3 días después, por una foto compartida por una vecina. Una tarta con forma de unicornio, globos rosas, y una docena de niños. Me quedé mirando la imagen durante minutos enteros, buscando alguna señal de que me habían extrañado. No encontré ninguna. Y lo peor fue que no me sorprendí. Volví a los extractos. Marqué todo con un rotulador rojo, cada entrega, cada retiro, cada mísera compra de vino o sesión de spa que no me pertenecía. Pensé en las veces que dije, no pasa nada, cuando Paula me pidió prestada la tarjeta, solo por esta vez, para gasolina. Pensé en cuando Damián me prometía devolverme el dinero, en cuanto cobre. Pensé en cada regalo que envolví para Navidad, en cada comida pagada, porque ellos estaban pasando por un mal mes. Pensé en todas las veces que preferí el silencio. Porque era más fácil. Porque tenía miedo de parecer mezquina. Porque, en el fondo, quería seguir sintiéndome útil. Necesaria. Guardé cada extracto en una carpeta de cartón, rotulada con marcador grueso, usada. Luego me senté, abrí una hoja en blanco y comencé a escribir a mano todos los gastos no autorizados. No por dinero, sino por memoria. Por respeto propio. Y mientras escribía, con la misma precisión que usaba en los libros contables hace décadas, me pregunté cuánto puede alguien robar sin tocar una sola cerradura. Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de fingir que no lo sabía. Me levanté temprano, como si tuviera una cita pendiente. No con nadie. Conmigo. Con la verdad que por fin estaba dispuesta a ver sin disfraz. Puse otra cafetera, esta vez fuerte, sin manzanilla ni calma fingida. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes y saqué una carpeta antigua, una de esas de cartón grueso, amarillenta por los años. En la pestaña, taché el título original con bolígrafo negro y escribí otro, archivos cerrados. Imprimí los extractos bancarios, uno por uno. Revisé los estados de la tarjeta, los historiales de compras en línea, las suscripciones vinculadas a mi cuenta. Reuní las capturas de pantalla, los correos de confirmación, los recibos digitales. Lo clasifiqué todo por fecha y por categoría, como en mis tiempos de oficina. Era una contabilidad distinta, pero con el mismo rigor. No estaba enfadada. No como antes. Ya no había rabia. Solo una especie de frialdad lúcida. Cada cargo que desenterraba no era solo una cifra. Era una línea delgada que separaba la ingenuidad de la negligencia. Un día me pidieron un favor. Otro, me lo asumieron. Y un día más, se lo apropiaron. No llamé. No envié mensajes. No pregunté nada. No necesitaba escuchar excusas. Ni justificaciones dulces ni promesas tardías. Era un trabajo que debía hacer sola. Y en silencio. Porque había aprendido que el silencio no siempre es sumisión. A veces, es preparación. Por la tarde, encendí el ordenador y abrí mi perfil en redes sociales. No suelo publicar. Me limito a leer, ver fotos, dejar algún me gusta discreto. Pero esta vez, escribí algo. No mencioné nombres. No expliqué nada. Solo escribí, el silencio también envía facturas. Lo dejé ahí.
quien quisiera entender, que entendiera. Luego me senté en el sofá con una libreta en las manos. Me recosté y pensé en cuánto pesa la costumbre. En cuanto justificamos en nombre del amor, de la sangre, del es familia. Y me pregunté si una mujer sola podía realmente enfrentarse al peso combinado de la costumbre y la sangre. Entonces sonó el portero automático. Era Clara. Venía con un libro entre las manos y una sonrisa tímida. Clara subió sin decir mucho, como si supiera que las palabras podían hacer ruido donde aún dolía. Se sentó en la mesa de la cocina, dejó su libro sobre el hule floreado y me miró con esa mezcla de timidez y confianza que solo tienen los niños cuando aún creen que todo puede arreglarse con un abrazo. Le preparé un zumo y le ofrecí unas galletas que siempre guardo para ellos. No pregunto por sus padres, y yo no pregunté por ellos tampoco. Al día siguiente, pasé por la librería del barrio. Los encontré allí, a Clara y Hugo, hojeando una mesa de saldos, absortos en un mundo donde todavía podían imaginar. Me acerqué sin hacer ruido y, cuando levantaron la vista, les tendí 2 libros envueltos en papel reciclado. Para cuando no tengáis prisa, les dije. Hugo sonrió de inmediato. Clara, en cambio, se quedó en silencio unos segundos antes de decir, papá dice que no hace falta que compres nada. Que ya haces mucho. Asentí con una sonrisa que me costó más de lo que imaginaba. Les dije que era un regalo pequeño, solo por gusto. Clara me abrazó, rápido, como hacen los niños cuando no saben si está bien hacerlo. Y luego se marcharon, cada uno con su libro en las manos, desapareciendo entre estanterías como si la vida siguiera siendo fácil. Esa noche, el móvil vibró con un mensaje. Era de Clara. Una foto. Un dibujo hecho con rotuladores sobre papel cuadriculado. Una figura de pelo blanco bajo un árbol, con un vestido largo, flores a los pies, y una nube grande encima con letras torcidas que decían, Abu. No había explicación, ni texto, ni emojis. Solo eso. Lo miré mucho rato. Lo amplié con los dedos. Noté que había un banco al lado del árbol, y una taza de té en la mano de la figura. Y algo en el corazón se me deshizo en silencio, sin drama, como una amiga en el agua. Me acosté sin apagar el móvil, por si enviaba otro. Y me pregunté si, tal vez, los nietos eran lo único que aún valía la pena salvar. A la mañana siguiente, el sobre con la factura ya estaba preparado. Pasé la mañana frente al ordenador, con las carpetas abiertas y el café enfriándose. No había rabia, solo método. Como en mis viejos tiempos en la oficina, cuando todo debía cuadrar antes del cierre del trimestre. Organicé los cargos por fecha, categoría y beneficiario. Al final, añadí una línea, interés acumulado, 10% anual. No porque esperara cobrarlo, sino porque el tiempo también tiene valor. Al pie del documento, escribí, total adeudado, 3.927 euros. Lo firmé con mi nombre completo. Sin adornos, sin amenazas. Lo imprimí en papel grueso, lo doblé con cuidado y lo guardé en un sobre blanco. En la parte trasera escribí solo, remitente, y Andreu. Luego fui a correos. Solicité envío certificado con acuse de recibo. Volví a casa en silencio. Me preparé una sopa clara y puse la radio baja, como fondo. Al tercer sorbo, sonó el móvil. Era Damián. ¿Es en serio? Dijo, sin saludo. ¿Nos estás cobrando como si fuéramos clientes? Me apoyé en la encimera, con el cuenco aún en la mano. No. Como si fueran adultos. Del otro lado, silencio. Después un suspiro de indignación. No hacía falta llegar a esto. Hubiéramos hablado. Paula está hecha polvo. Dice que te estás volviendo loca. Llevo años callando. Eso sí que era una locura, respondí. Esto, Damián, es claridad. Mamá, somos familia. Lo sé.
por eso aguanté tanto. La llamada terminó sin despedidas. Solo un clic seco, más frío que cualquier insulto. Horas después, Paula escribió. Un mensaje breve, con su tono habitual de cortesía cortante. ¡Qué decepción, Isabel! Pensé que eras más elegante. No respondí. No hacía falta. El acuse de recibo llegó al día siguiente. Firmado por él. Lo guardé junto a la copia de la factura, bajo el título, entregado. No para usarse. Solo para constar. Porque incluso las cosas que no se dicen merecen ser archivadas con orden. Pasé el resto del día limpiando los armarios, desechando cosas que ya no me representaban, adornos que nunca me gustaron, papeles sin sentido, recuerdos a medias. Una a una, fui apartando las obras de una versión de mí que se había sostenido demasiado en la idea de ser necesaria. Y mientras barría los restos del último estante, me pregunté, sin amargura, dónde termina la familia y comienza el abuso disfrazado de afecto. Aquella noche, dormí con la puerta del pasillo entreabierta. Por si Clara llamaba. La cita en la notaría estaba programada para las 11, pero llegué media hora antes. Preferí esperar sentada en el banco de madera del recibidor antes que seguir dándole vueltas al asunto en casa. Llevaba mi carpeta gris, la misma que usé cuando redactamos el primer testamento con Miguel, hace más de 30 años. Esta vez no había flores secas entre las páginas ni notas escritas a mano en los márgenes. Solo papeles, datos, decisiones. Me atendió la misma notaría que hace 2 años me ayudó a tramitar la herencia de mi hermana. Jovencita, atenta, sin ese tono paternalista que suelen usar algunos. Le expliqué lo que deseaba con frases cortas, sin pausas. Ella asintió, con el bolígrafo listo. Quiero dejar la casa a Silvia Monreal, dije. Vive en el piso de al lado, madre soltera. Me trae el pan los martes, sin pedirme nunca nada. También los ahorros. Y una parte, 20.000 euros, para la Fundación Mujer Raíz. Ayudan a mujeres mayores sin red familiar. La notaría tomó nota sin preguntar por qué. Tal vez ya estaba acostumbrada a ver este tipo de giros en los testamentos. O tal vez entendió que no hacía falta justificarlo todo. Cuando llegó el momento de eliminar nombres, fui yo quien lo dijo en voz alta, Damián Andreu y Paula Llavero. Los borró sin gestos, sin sorpresas. Revisamos juntas cada cláusula. Le pedí una copia adicional. Al firmar, usé la pluma azul que guardo solo para momentos importantes. Miguel también la usó, una vez. De camino a casa pasé por la floristería de la esquina. Compré un pequeño ramo de tulipanes blancos. Sabía que a Silvia le gustaban. Llamé a su puerta con ellos detrás de la espalda. Abrió con su hija a cuestas, manchada de témpera hasta las cejas. Me reí por primera vez en días. Le tendí las flores y le dije, gracias, por estar. Ella no preguntó nada. Me abrazó con un brazo mientras sostenía a la niña con el otro. Volví a casa con las manos vacías, pero el pecho lleno de algo que ya no era dolor. Esa noche, al guardar los documentos firmados en el cajón, pensé que tal vez el legado más poderoso no es lo que se deja, sino lo que se evita repetir. Y al día siguiente, me desperté sabiendo con exactitud qué haría con la foto que Clara me envió. Fue una tarde templada, ni gris ni clara. Había terminado de regar las macetas cuando sonó el teléfono. Reconocí el número antes de que apareciera su nombre. No respondí de inmediato. Lo dejé sonar 2 veces, respirando hondo, sabiendo que esta vez no iba a temblarme la voz. Mamá, dijo Damián al otro lado, con una voz que no le recordaba. Lo siento. No dije nada. De verdad, no sabíamos. Paula, yo. No sabíamos que te estaba afectando así. Me senté al borde de la cama, el teléfono en la mano como si pesara más que antes. No lo sabíais, no, respondí despacio.
Lo asumisteis. Que yo iba a seguir ahí. Que no importaba cuánto se llevaran mientras yo sonriera y pusiera la mesa. Del otro lado, el silencio volvió. Pero ya no era de esos que duelen. Era el de alguien que por fin escuchaba, aunque fuera tarde. Solo queríamos que estuvieras bien, murmuró. Pensamos que lo sabías, que lo permitías. Pensasteis mal, dije, con calma. No hubo tono en mi voz, ni filo, ni rencor. Solo la certeza de una mujer que ha dejado de esperar algo que nunca llegó. Mamá, empezó otra vez, pero no dejé que terminara. Damián, esto ya no va de discutir lo que fue. Va de lo que yo decido que no será más. Y colgué. No con rabia. No con lágrimas. Colgué como quien cierra una puerta que ha estado entreabierta durante demasiado tiempo, dejando pasar frío, polvo y ausencias. Me levanté, fui a la cocina y me serví una infusión. Me la tomé mirando por la ventana, sin pensar en lo que había perdido, sino en lo que aún me quedaba. Protección. Silencio. Luz filtrada por las cortinas. La foto de Clara aún en el imán del frigorífico, y los tulipanes de Silvia empezando a abrirse en su jarrón. Me pregunté, mientras apoyaba la taza en el fregadero, si esto que sentía era egoísmo. O si, por fin, era amor propio. El timbre sonó en ese momento, una doble campanada suave que me hizo sonreír sin querer. Era sábado. Y Silvia siempre traía pan los sábados. La mañana del domingo, Silvia me propuso salir al parque. Me llevó una bufanda de lana que no era mía, pero que me abrigó igual. Su hija insistió en llevar una caja de galletas caseras, y entre las tres encontramos un banco bajo un árbol ya desnudo, pero fiel a su sombra. Silvia me sirvió una taza de té del termo como si llevara toda la vida haciéndolo. Hablamos poco. A veces los silencios bien compartidos son más cálidos que cualquier conversación. La niña dibujaba en su cuaderno, estirada sobre la manta como si el mundo se redujera a crayones y hojas sueltas. Yo dejé que el vapor del té me entrara lento, sin apuro, como si mi cuerpo supiera que ya no hacía falta correr tras nada. Vi a Clara desde lejos, cruzando el parque con pasos rápidos. No vestía como para una visita formal. Venía sola, con una chaqueta azul y la mirada firme. Se detuvo a pocos metros, buscándome con los ojos. Me levanté despacio y fui hacia ella. No puedo quedarme, me dijo en voz baja. Mamá no sabe que vine. Sacó un papel doblado de su bolsillo y me lo puso en la mano con disimulo, como si fuera un secreto. Luego me abrazó con fuerza, sin aviso, y salió corriendo antes de que pudiera decirle nada. Volví al banco sin abrir el papel. Silvia me miró sin preguntar. Solo cuando el té ya se había enfriado un poco, desplegué la hoja. Era un dibujo, simple, hecho a lápiz. Un banco de parque, un árbol y tres figuras sentadas. Una con el pelo suelto, otra con una bufanda larga, y una niña de coletas. Encima, escrito con letra torpe pero firme, gracias por todo, abuela. Siempre pienso en ti. No lloré. No era tristeza. Era algo más profundo. Una ternura que ya no dolía, que solo acariciaba desde dentro. Sonreí, sin decir nada. La niña de Silvia se acomodó en mi regazo como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé así, con una hija al lado, una niña en las piernas, y una nota en el bolsillo que no necesitaba más palabras. Esa noche, al volver a casa, decidí encender la luz del salón por primera vez en días.